Hay que volver a andar como Ah, tres. tiene una. Sí. Con Osvaldo estábamos hablando que una de las cosas que mi hija se acuerda mucho, que una de las memorias que mi hija tiene era cuando era chiquita. Ah, Mi hija, ¿qué se acuerda de cuando era chiquita? ¿En dónde vivían? ¿Qué casa era? el ave. Sí, en las casas más chiquitas que mi hija se acuerda de en dónde era. Sí, ¿En qué ciudad era? sí, me acuerdo. Sí, ¿en No me dónde era? acuerdo mucho, pero me acuerdo. Pero mi hija, ¿en qué casa se acuerda? Yo le Ah, Yo le claro. recibo en vez de la gaseosa un tinto. Ah, bueno, es que no puedo tomar gaseosa. Por la diabetes. Pero Marichita, cuéntanos de la casa donde mi hija creció. Permita. En la casa donde mi hija creció. ¿En qué pueblo nació? La casa de nosotros. ¿Mm? La casa de nosotros. Toda la vida. ¿Mi hija puede apagar el radio? ¿Apagar el radio que está ahí? ¿Lo puede apagar? Por eso me lo Ah, bien. bueno, ¿Sí? claro. Sí, es que puede ser Es que puede ser una falsificación, ¿no? Una una réplica. Pero Maruchita, ¿en qué casa mi hija se acuerda de cuando era chiquita? Cuando era chiquita. No, la casa. Casa, porque ya crecimos. ¿En qué pueblo? Claro, no me acuerdo, claro. Pero Allá era, donde crecí. Allá donde crecí. Y ya que estuvimos mirando todo lo que había. pero las fotos que nosotros vimos de mi madre son chiquitas. ¿En dónde fueron tomadas esas fotos? No, Esas fotos que están chiquitas, mi hija no se acuerda dónde las tomaron. sí, no, no son en Guaté. ¿En Ubaté? Mira que se acuerda de Ubaté. sí, Yo creo que antes durante estaba Girardot. ¿Y de Girardot qué se acuerda? ah, Mira que se acuerda, ¿de qué se acuerda de Girardot? y Ay, las dos, ustedes vivieron en Girardot. sí. Y pues, Porque Conchita quería vivir al lado de Luis Arturo, de Arturo que le ayudaba. Pues, Conchita quedó viuda y tenía 8 hijos. mm, 8 hijos. 8 hijos, por eso. Muy berraco, sola ella. Entonces, ¿Cómo pasan los tiempos, no? ¿Sí? entonces, yo lo que sé es que ella se fue a Girardot y Luis Arturo le ayudaba. Ella llevaba la contabilidad de la papelería y Me quedo con mi tío, el tío. él fue buen hermano, apoyó a su hermano en la viudez, sabiendo Sí, que tenía 8 hijos. sí, Sí, Luis Arturo no se le puede negar que fue un familiar muy importante para Conchita. Su hermano, era su claro, hermano. mi tío Luis. Y le enseñó a manejar la papelería y todas las cosas. Y Conchita le ayudaba en la contabilidad sin que Conchita fuera Sí, contador. contadora ni nada de eso. Pero era una contabilidad muy sencilla. Debe haber y saldo. No es la contabilidad de hoy en día que Sí, tiene que estar pendiente de la DIAN, de lo que sacó la DIAN, impuesto a las ventas y impuesto a la retención en la fuente. Eso no existía. mm, No había nada de eso. trajeron gaseosa. Sí, mira. Pero mira de qué se acuerda de ese tiempo. ¿Qué memorias tiene? Pero no, ya, por las fotos. ¿Para las fotos? Por las fotos, sí, claro. Mi- Fueron, Si mi hija ve fotos, se acuerda de muchas sí, cosas. por las fotos. Y que estaban en el colegio de María. ¿Allá en qué colegio estuviste? Sí, el colegio de María. ¿Y qué? Colegio María. En Colegio María. ¿Y mi hija qué curso Colegio de hacía? María. La señorita Faustina Santa María era la directora. ¿Y mi hija qué curso hacía allá? Allá en la casa de nosotros. ¿O en la misma casa? Todos los años, claro, ya. O sea, les enseñaban en la casa. ¿Cuánto tiempo fue eso? Qué tiempos felices. Y sabe uno todas Era las muy chiquito. responsabilidades que No, tenía. y eso que ella era la mayor. Pero mi hija se acuerda de muchas cosas. Ah, Mi hija se acuerda porque eran esos tiempos felices, porque eran niñas chiquitas. ¿me acuerdo de qué? De los tiempos felices.
Ah, de la casa de Consuelito. Sí. Y luego que Chino siguió por mis hijas. El Chino, el gerente, tengo que dejarlo que siguiera con el puesto. Y un día le contestó malísimamente al jefe, Sí, ¿qué le dijo? el puesto, ¿Qué le dijo? ¿Quién es aquel? el puesto, le quitó el puesto ¿Quién? al hijo de Consuelo, ¿Sí? el niño que tiene problemas. ¿Y qué le dijo el jefe? Sí, Era Guillermo Eduardo. Sería Guillermo Eduardo entonces. Pues porque Gustavo Adolfo de Roberto se casó y se fue a la. Él era finquero, él era. Poner las palmas, bueno. Eso fue Guillermo Eduardo, que él era. Él, él salió con problemas con los Santos. Y más concretamente con Roberto Pombo. Y los puteó. Mira, me acuerdo de todo eso. Pero mira de qué se acuerda de Chilita y de mi madre cuando era chiquita. De mi hija, ¿qué se acuerda de ella? De Chilita y mi madre, ¿qué se acuerda? chiquita. Así que yo era como era la mayor, pues yo era la que mandaba y les mandaba. Ella mandaba, ¿qué les decía? ¿Cómo las mandaba? No, con imposición traigo las cosas, pero se acostumbra uno al respeto y a la obediencia. Y después que se acuerda que yo hice tal cosa y tal otra. Pero bien, me trajeron gaseosa. Ujú. Es que gaseosa no puedo tomar, Marucho. Ah, ¿por qué? Por la diabetes, por el azúcar en la sangre. Ah, Entonces me tocó, le pedí un tinto. Estaba muy buena la torta. Esa torta está muy buena. Muy rica, gracias. Ahora me le tomo un tinto. Que no me lo tomé en la casa por venir acá. Por venir y cumplir. Entonces, ¿qué, Marucha? Sin azúcar. Sin azúcar. Oh, ¿Qué es? ¿El plano? sí, señor. Mira, ¿qué se acuerda de Girardot o de Iguaté? ¿Qué se acuerda? me acuerdo de todo, Cuénteme algo. de mi novio, Cuénteme del novio. Jota. Cuénteme del novio. No, de mi novio que siguió aquí al adulto. ¿Qué hacía Jota? Ah, ¿Qué hacía Jota? estudiaba. Ah, ¿era estudiante también? Sí, claro. Era chino, era chiquito, Pero era joven, era el que mandaba en la maleta, ¿Era el que qué? el que mandaba ahí a toda la maleta. ¿Cómo hacía toda la maleta? A toda la maleta, todos los hermanos y con maletera y o sea, él también sí, era. era el mangoneador. ¿Te juntaste con uno igualito a ti? Sí, Y mira dónde lo conoció, dónde conoció a Jota, cómo lo conoció. ahí, ¿En ahí qué en pueblo? ¿En qué en colegio? el colegio, ¿Sí? colegio de María. Colegio de María. ¿Y dónde era eso? ¿En Girardot? ¿Ah? ¿En qué ciudad? Iguaté. Bueno, Iguaté. ¿Dónde era eso? Es la de la iglesia para arriba y para el norte. ¿Y en qué? ¿En Iguaté? El Guaté. Y fue un flechazo. Éramos nosotros los mangoneadores. Sí, mi mamá como era mangoneadora porque era la que Conchi- ayudaba a resolver problemas. Conchita era también mangoneadora. Era, sí, mi mamá era de las mangoneadoras ahí. Entonces, mire, le prendió a Conchita. Allá, si quieren que un pueblo, en el pueblo se conoce todo el mundo. Sí, todo el mundo sabe. Sí, ¿Y cómo conoció a mi hijo a Jota? ¿Fue el flechazo? colegio. ¿Pero fue flechazo a primera vista? Por ellos, sí, claro, no hay que estudiamos, hay que decimos los dos y nos ennoviamos los dos y todo. A los estudiamos a los árboles ya más fuertes, grandecitos, a los duraznos, Exacto, duraznés. se usaban a los duraznos. Y cuando decían que viene mi papá, corren los bambos, pues nos botábamos de lo alto donde estaban para que no nos encontraran. Ahí era los recibirlo. árboles.
y teníamos aguacatales, unos aguacates tan grandes, Tenían muchos árboles frutales, tenían como árboles de frutas. y tenían duraznos. Duraznos. y no nos eximían, mi papá no se eximían de tener más hijos, pero no tuvieron tantos hijos, Claro, 8. así. Y después ya cuando están grandes mis hijos, bajamos un día allá con Evelio, bajamos de ahí, quedamos en un, ¿cómo se llama? Es una pensión. Eh, Las pensiones buenas ya están adaptadas al ambiente, Sí. de cómo pasan los tiempos. Y estábamos bajando duraznos y todas cosas. Decían mi papá, y eso nos botábamos, no importaba que nos pegáramos, nos botábamos al piso. Al recibir a su papito. Porque habían aguacatales, había de toda clase de cosas. Y el don Segundo Bulla era el vecino ratero que nos quitaba. Por eso es que mi mamá vendió la finca. Porque don Segundo Bulla fue el que le robaba, corría las cercas. Y amenazó a mi papá. Entonces mi mamá le dio miedo y dijo, no, vendamos esto y nos vamos. Entonces venimos una parte de la finca, pero un poquito, unos portes ahí. Ahora nos acordamos y pasamos por allá y era uno tristeza. Y como hicieron escalera los trenes hasta arriba, entonces lo seguimos cultivando. Entonces mi mamá hizo que lo pusieran piedra y se veía bonito todas las cositas con piedra. No, mijita, tenemos muchas cosas para acordarnos de la finca. ¿Y qué más? ¿De qué Y más el se acuerda? segundo Bulla no se ha muerto. Segundo Dijo que Bulla. no se había. No, porque a mi mamá le dijeron que estaba vivo. Esa finca le pusieron la Cecilia. ¿A Cecilia? ¿Cierto? Que se llamaba la Cecilia. Se llama, tiene nombre, la Sí, Cecilia. por su hija. Tiene nombre porque mi mamá se hizo poner. Yo sé más de esa finca que muchos. Mi mamá se le hizo poner la Cecilia. Claro que se ve que la rusticidad de las letras y toda cosa. Esa la pusieron por Chilita. Así como Remanso, había la Cecilia, ¿sí? ¿Qué más se acuerda, mija, de allá? ¿Ah? ¿Qué más se acuerda de esa finca? La Cecilia, que ahí están los platanales, actualmente están en la Claro. parte oriental, abajo, cerca al ferrocarril, que nosotros teníamos derecho sobre el ferrocarril. Yo creo que ellos fueron de nuevo. Íbamos a comprar el pan, íbamos a comprar las cosas, y lo veíamos por la ventana de la cocina. Veíamos, no, tenemos tantas cosas de recuerdos. Y mi mamá se acuerda de todas las cosas. Pues claro. Para eso ustedes estaban chiquitos. Ella, Allá conocieron ustedes a los Cediel. sí, porque ellas vivían en el pueblo y nosotros en la finca. Entonces nos atendían mucho y nosotros los atendíamos a ellos también. Ustedes fueron muy amigos de la familia pues de Ernesto Cediel. Es que Sí, yo exactamente. te comento porque es que Ernesto Cediel fue profesor mío en la universidad. Ah, Y sí. los hijos estudiaron con Luis Gabriel Ajá, en Cervantes. de Cervantes, sí. No, mijito, tenemos muchas cosas para recordar. Te estaba acordando cosas, ¿no? Sí, Y, todo lo que y hacíamos. ahí también debieron conocer a Isabela Franco, que Ah, fue la esposa. Que diste a conocer por esa época a Isabela Franco, que después se convirtió en sí. esposa. Ellos se casaron, con el tiempo se casaron. Exacto, Isabela Franco. Isabel.
Yo tengo ahí, tengo las fotos del matrimonio de ellos. ¿Tienes fotos de Sí. él? Sí, y los hijos de Ernesto Cediel estudiaron también en el Rosario, conmigo. Mm. Hay uno que fue abogado. O Es que no tiene memoria, entonces no me deja grabar. Me toca ponerlo en vivo. O poderlo sacar como en vivo. No entiendo. en vivo. Si miro el teléfono lo puede ver. Transmite, está transmitiendo. ¿A dónde? En vez de, a donde la gente que quiera ver. En vez de que quede en el teléfono, es en la nube. Porque no me deja grabar. Porque ¿Por qué? la memoria está llena. Claro que esas, O sea, ¿está llegando a tu página, a tu iglesia? Sí, la monita puede ir y ver lo que estamos hablando. Después te explico. Sí. Pues sí, Maruchita, entonces Pero cuéntenos. lo que hemos hablado no se ha perdido. Una parte sí, porque se para ahí. Pero esta parte pues queda grabada y la otra me toca pues subirla. ¿Sí? O sea, lo que hemos hablado, entonces. y las ventanas que eran hay que arriba, grabar parte. las ventanas de los cuartos que eran así como esos cuartos, esa forma, no era la ventana, sino puro en la puro techo. Ajá. Ahí existen todos todavía así. ¿Eso existe todavía? Porque un día bajamos y entonces mi marido le dijo al señor, mi mamá, ella es mamá, nosotros vivimos aquí y mi mamá quiere recordarle la finca por la parte de arriba. Claro, sigan, porque ya la dividieron y la vendieron. Digo, en tantos años. O sea, cuando fueron, ya la finca no era lo que era cuando ustedes vivieron, sino ya la habían dividido, Sí, claro, y la habían vendido. la habían vendido. Vendieron. Sí. Y entonces eso fue así. Entonces se parceló la finca. Y nosotros veíamos cuando venían ellos de allá, de la Florida, o sea, la asociación, ella traer el pan y traer la carne, traer, porque eso lo mandamos Cuando a venían José, a Guillermo. cuando venían de comprar en el pueblo, Ah, cuando venían de hacer compras en el pueblo, ¿sí? sí, sí, nosotros bajamos, no, en la estación ahí no había gran cosa así. Todos solo los Pero tiernos. ustedes veían desde la finca quién venía, Ah, sí, porque quién venía, claro. que eso es lo que me está diciendo, que Sí. veía cuando venían y por eso era que Chilita se botaba cuando veía que llegaba Adolfo, ¿Quién iba para allá? que se botaba del árbol y corría y así llegó Y, mi las, papá. y existen las mismas llaves, ya, pero están oxidadas ya, pues no pueden todo el tiempo, al sol y al agua, ¿Las llaves están por fuera o qué? oxidadas, Yo imagino pero que fue están las mismas, Es las una, mismas fincas. esa era una llave Y que la grandota. ducha era abajo, pero el servicio era arriba, en dos. Bueno, pero fuimos porque eso fue asunto de Luis Gabriel hablando. Habló con la señora. así me acuerdo. Y ella es mi mamá, nosotros fuimos dueños de esa finca. Porque, También está muy bien. entonces, que mi mamá quiere volver a recordar. Claro, sigan, nos abrieron, nos dejaron entrar. ¿Sí? Claro, Sí, nos yo no sé dejaron por qué mi entrar. mamá no fue eso, ya debió ir. Y a mí fue que no me dijeron, porque yo hasta de pronto hubiera ido. Pero yo supe ese viaje. Eso tiene 15, 20 años. Pues, sí, de hecho, Luis Gabriel no se había vuelto a ir A la América. ¿Y tú en qué parte de Estados Unidos vive? Nosotros en Los Ángeles. ¿Ah? En Los Ángeles. Mi hija estuvo allá con mi madre y fuimos a Las Vegas. ¿Ah, sí? Sí. Mi hija se fue con el Marionor, con Nelly, con mi madre. Sí. Y se fueron allá. Nos fuimos. Y que las ventanas eran como en este estilo así, en la parte de arriba. Sí. No eran así, no. Mi hija se acuerda. Era que apenas alumbraban las ventanas, Y se acuerda pero servían. ¿se acuerda que el Marionor se fue en un carro mío manejando? Mi hija se fue con Nelly y ella. Nos fuimos hasta Las Vegas. Sí, la importancia no era la Florida era ahí, para bajar a Noraima. Mm. Eso había hoteles y todas esas cosas.
Pero hoteles buenos, hotelitos de pueblo, pero buenos, atentos. ¿Y era que porque era muy turístico? ¿Iba mucha gente los fines de semana o por qué? Sí, eran unos cosas, unos como especie de vidrio, pero arriba no, apenas nos daba luz. Y por la noche, si llovía, pues no llovía porque tenía el las ventanas. Yo siempre recuerda a uno tantas cosas que hacía, tantas cosas que hacía uno. Para, por eso, lo que en la repartición que hicieron hace poco, de las propiedades, Ujú. a nosotros nos dejaron la parte más antigua. Y ya ¿cómo se llaman las cosas? Del tiempo, porque no se mojan mucho, todas oxidadas. ¿Sí? Pero figúrese cuántos años hace. Así como me cuento, los tiempos pasan con el tiempo, niña. ¿Y mi hija de qué se Esas acuerda? vendrán y penas a porfía. ¿Y mi hija de qué se acuerda más? Cuando piensa, ¿de qué se acuerda? Mi hija, ¿en qué piensa? Sí, ¿Qué es lo que más mi hija se acuerda? ¿En qué piensa? sí. Pero bueno, acordarse uno. ¿Dónde conociste a Evelio? ¿Cómo lo conociste a Evelio? Espérese, yo la conocí. Ay, no me acuerdo bien. ¿No te acuerdas bien? Me acuerdo dónde la conocí. Era en el colegio de mis hijos. Pero no, siempre. Y eso sí, yo figuré siempre como la señora de, de mi marido. De Evelio, el Choto. Sí, ¿Tú te acuerdas de Choto? Sí, ¿Por ¿Sí? qué le decía Choto? ¿Tú te acuerdas que le decía Choto? sí. Ya le decía Choto. Cuando vivía por allá. Choto. Yo no sé por qué, tú sabes. Mi padre me comentaba que él vivió con Irmita, mi hija y Evelio. ¿Mi hija se acuerda de ese tiempo? a mi marido, Con los que vivieron los cuatro con Conchita en una casa. ¿Te acuerdas de ese tiempo? no lo conocí yo. Que vivieron Pero con mi los que papá. iban, Que vivieron los dos matrimonios. Tulio, Irma, Evelio, Mary y Conchita. y Conchita. ¿Te acuerdas de ese tiempo? En una casa. ¿Te acuerdas de ese tiempo? en una casa de segundo piso, para bajar. Lo importante era Nolaima, ¿Anolaima? Anolaima, de la Florida, Nolaima. El pueblo importante era Nolaima, de ese sector, ¿Y por qué era tan importante? porque era el primer pueblo que fundaron. Ah, Es donde nació Irma. sí. Entonces, fue el primer pueblo que fundaron por ahí. Ah, El primer pueblo que fundaron. Mi mamá nació allá. Irmita nació allá. yo también, todos somos de Anolaima. Mi hija también nació en Anolaima. Sí, yo soy de Anolaima. ¿Quién más? Ah, ¿Quién más nació en Anolaima? de ahí para abajo, porque yo era la mayor. ¿De ahí para abajo? De abajo, yo era la mayor. ¿Constanza también nació en Anolaima? Ah, uno ahí las, ¿Qué? las llaves para abrir, oxidadas, pero están completas. ¿Sí? ¿Sí? Entonces era uno como tristeza, pero no, eso ya está lo mismo. Por eso ahora cuando repartieron eso lo dejaron, ese y la siguiente lo dejaron para el norte y la otra para el sur, la parte de allá. Entonces ya sabe uno hasta dónde le tocaba a uno y hasta dónde le tocaba hoy día. Pero mi mamá no la dejó quitar el nombre ni nada. Ahí dice la Cecilia. Tantas cosas para... O sea, si lo que quieres decir, Marucha, es que ahora que fueron, el nombre existe todavía desde ellas. De la Cecilia. Ah,
Lo que tú estás diciendo es que ahora que fueron, el nombre todavía se dice la Cecilia, no le cambiaron el nombre, sino lo dejaron como cuando ustedes vivían, Y nosotros nos vendimos esa parte porque amenazaron a mi marido. ¿Sí? ¿Y Sí, eso? que sí, que eso habían corrido ese el alambre y que si La cerca. llegábamos a correr que mataban a mi papá. la cerca, ¿Ah? la cerca, la corrida, Sí. la de los Y entonces, límites. por eso, mi mamá salió de eso antes que pude matar a mi papá, amenazarlo. Ese era el vecino de apellido Bulla. ¿Ah? El vecino que los amenazaba era ese que mencionaste ahora, Bulla. El de apellido Bulla. ¿Tú sabes? Bulla, tú mencionaste. Ah, bulla. Sí, era Me ese el acuerdo. vecino. Ahora dijiste de un vecino que los molestaba mucho. Sí. Bu- Bulla, sí. Bulla, de apellido Bulla. ¿Gruta? Bulla, Bulla. Bulla, sí. Bulla. Dice, entonces se tocó cambiarse. ¿Y a dónde se cambiaron? ¿A dónde se fueron? Para Zipaquirá. ¿Y por qué allá? Iguate. ¿Y por qué allá? Pero por allá porque mi tío tenía muchos negocios, negocios de tierra. Y entonces cobran para donde se los tenía. ¿Y de cuál Y tío de está? parte ¿Y de cuál tío hablas? ¿Del Luis el Arturo? colegio de las monjas. Nosotros hicimos la primera comunión en el colegio de las monjas. Todo, uno se acuerda de todo. Y uno va y se acuerda de hacer tal cosa. Y la casa que fue de nosotros, ahora una pensión, Sí. un hotel. ¿Sí? ¿La casa de qué? De Ubaté. No, de Zipaquirá. Zipaquirá. Ah, de Zipaquirá. Yo no sabía que habían vivido allá. Sí, claro. No sabía. Sabía de Ubaté y de la Florida, pues Girardot, pues no era. Tiene mi hermana es zipaquireña. Mercedes es de Zipaquirá. Mechas. Mechas es de Zipaquirá. No es de Guaté, eso es otra cosa. Ah, De Guaté después de Zipaquirá. sí, pero la tía Mecha nació en Zipaquirá. Ah, La tía Mecha es de Zipaquirá. sí, entonces ya entre Zipaquirá y Guaté eran nosotros. De Ubaté de pronto es Consuelito. Sí. No sé, ya esa parte hay que averiguarla. Mm. Pero yo creería que Mechas es de Zipaquirá y Consuelito podría ser de Ubaté. Y ahora es Yo la verdad no tengo muy claro en ahora es dónde una nacieron. pensión. ¿Dónde nacieron? Marucha, ¿dónde nació? En Anolaima. Yo nací en Anolaima. Tú eres ¿cómo es que dice? Anolaimuna. Ah, Anolaimuna. no, que Buenaventura. No, ¿cómo ¿Cómo se se llaman los que nacieron en Anolaima? Ah, en Anolaima. Anolaimuna. No, Cecilia. ¿Cuál es el gentilicio? Augusto, Cecilia Abuso, Anolaimuna. Guillermo. Todo eso. Todos nacieron en Anolaima, sí, debe ser. Ahí en Zipaquirá. En Zipaquirá, yo creo que Consuelito, Después de Zipaquirá nos fuimos a Guaguaté. yo creo que Consuelito, Ah, y yo creería, no lo puedo afirmar, pero creería que Consuelito y Tatata son de Ubaté. eso sí, no me acuerdo. Y Merceditas de Zipaquirá, Esa es zipaquireña. ¿cierto? Sí. No estoy equivocado en No. eso. Yo creo que Consuelito y Tatata son de Ubaté, pero pues no lo puedo afirmar. No, es que uno pregunta muchas cosas, pero yo nunca pregunté que dónde nació. Sí. Bueno, para el próximo capítulo. Y de mi madre sí sabía, pues, Sí, pues, toda la sabíamos vida. todos que era Anolaima, Sí. pero no Y sabía. antes Yo no sabía de dónde era Marucha. para vender. Si a mí me hubieran preguntado hace 3 horas o 2 horas dónde nació Marucha, no tenía ni idea. Anolaima. Por eso, acabo de enterarme, Maruchita. No, No tenía ni idea. O sea, yo sé dónde nació mi mamá, pero de todos ustedes sí es curioso que, No es claro. porque Anolaima. yo tal vez soy Cecilia de de los que más sé de Facatativá. ustedes. Cecilia de Facatativá. ¿Cecilia es de Facatativá? Sí, Sí. creo que ya es de Faca.
Irma en Zipaquirá, No, mamita sí, Anolaima. 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 Ella sí nació con seguridad en Pero Anolaima. así por partes diferentes. Y todo era porque tu papá Adolfo se movía mucho. Sí, porque él era visitador. Él era visitador de qué, no sé, sé que era visitador, él tenía que viajar mucho. Ese era Ellos su, visitaban él los tenía que estancos viajar, donde esa vendían la el pasaba, aguardiente. su posición era de viajar. Entonces, ¿qué era lo que hacía tu papi? Adolfo, ¿Qué hacía Adolfo? ¿Qué hacía Adolfo? ¿Qué trabajaba él? Mi papá era de paisa, Era paisa, sí. ¿Y en qué trabajaba él que pasaba, se la pasaba paseando? era en rentas. Ah, visitador de rentas, sí. De ¿Qué? rentas. ¿Qué Eso es de rentas de impuesto de tragos, cosas de esas, de licores. Entonces él viajaba mucho en tren. A mí como me tocó, Era hermoso, ¿no? intentaron vender las cosas mis hermanas y entonces nos amenazó el tipo de enseguida, como de algo huya, Sí. Sí, tú lo nombraste ahora, bulla. sí, entonces nos amenazó que si vendíamos mataban a mi papá, ¿Que si vendían? sí, así es esto. De frente. Entonces mi mamá cogió y se fue, para ir a vender la casa, ahí fue donde nacimos nosotros de ahí, porque fue decirle que lo vamos a matar su esposo. ¿Cómo está mi mamá? Tranquila que está en la finca, ¿no? Y nosotros para Guatea ya compramos casa. O compraron ellos casa porque nosotros éramos hijos. Marucha, ¿dónde vivía cuando mataron a Gaitán? ¿En qué parte vivías? Gaitán. A Gaitán lo mataron en 1948, el 9 de abril. Mija, ¿dónde vivía? ¿Dónde vivías? ¿Dónde estabas tú? En Guaté. ¿Estaban en Nueva O no, en la finca, En la en la Florida. Florida. ¿La Florida? En la Florida. Allá fue donde supiste que habían matado a Sí. Gaitán. En la Florida. Porque el viejo amenazó a mi mamá. Mi mamá ese mismo día salió y la vendió cuando vendió la casa. Aparte la dividió y la vendió. Porque no es que amenazaron a mi mamá. Querían matar a mi papá. Y que le dice que la vamos a matar, el marido se queda ahí. Pero sería por lo que eran liberales, ¿Por qué lo querían No matar? era más que todo por la propiedad. por la propiedad. La propiedad. Toda la gente era con finca. Sí. Y usted va y pregunta de la cantidad de gente con finca. De la actividad era grande de nosotros. La de ustedes era la grande. Sí, eso vendíamos, comprábamos. Y las ventanas eran con esa forma de ese cuadro. Ya. Arriba. Nosotros no, sino daban la luz. Sí. Nosotros estábamos a abrir. Pero entonces ya amenazaron a mi mamá. Entonces si le amenazan que le van a matar el marido, sale con él. Y lo amenazaban porque Va a tirar. querían la tierra, querían la Sí. propiedad. Yo creo que no tiene que ver mucho con la violencia que había en el país. Yo creo, ¿no? Creo. ¿Qué? No me lo han dicho, lo deduzco. Sí. Que ¿Para qué le ha pasado en ahora? esa época, el que era conservador, el liberal lo quería acabar, pero como la mayoría era liberal, entonces perseguían a los liberales. Y Yo creo las que, llaves, yo creo que el abuelo era liberal. ¿Y las qué? llaves del agua Sí. están completicas, pero esos materiales eternos, Sí. pero claro, están ¿cómo se llama? Ya todos amarillos, pero de buenos ¿cómo eran los materiales que están completos? De buena El calidad. color se cambió, Sí. pero el material, Todavía está ahí. exacto. Era lo bueno, Sí, cosas bien hechas. era Es que los materiales antiguos, pues sí, eran más pesados. las que hay ahora son tan grandes de ancho como eso, costaban más. arriba, Sí. así, la parte que da luz. Sí, Ay, hacían no, cosas eso más. es cosa de abuso. ¿Mm?
porque dijo, mi mamá es mi mamá y quiere recordar que nosotros fuimos dueños de esa finca. Eso la repartieron y la vendieron. Pero hasta allá es idéntica. Y la Ah. Cecilia, con un nombre grande, la Cecilia arriba. Me lo mandó poner mi mamá, porque mi mamá fue enfática de Cecilia. De mí no, pero de Cecilia sí. Yo te dije que era muy chiquito, pero... Marucha, mija, ¿qué se acuerda de cuando Mía estudió en el conservatorio? ¿Me acuerdo de qué? Mía estudió música en el conservatorio. Mía, Y yo estoy en el conservatorio. Mía estudió en el Sí, conservatorio. ¿Qué se acuerda de eso? el conservatorio, Sí, ¿qué se... canto. Piano que me aprendía también allá. ¿Eso dónde era? ¿En Ibagué? No, en Ovaté, en- pero en el sitio donde está, que ni siquiera lo desbarataron ni está desbaratado, me dijeron. ¿El conservatorio, pero de dónde? ¿De Ubaté? Ah, ¿Dónde quedaba el conservatorio donde en estudiaste? Ovaté, ¿En Ubaté? sí. ¿Quién más estudió ahí? ¿Chilita estudió también ahí? No, pero Todo de esa época. Pero Es solo... Fajardo. ¿Quién más de... Jota, Jota era también, mi novio. también estudió ahí, Jota? Uy, en Jota, Ovaté, sí. claro, él es de ¿Y Ovaté, qué era hacía? de Ovaté. ¿Y qué hacía Jota ahí? El médico, él murió como médico. ¿Murió como médico? Sí, él fue médico. ¿Ah, sí? Pero el Jota no se lo quitó. el novio de ella lo recuerda. ¿Tú tienes contacto? Pero Jota... Ah, Entonces él estudió medicina. sí, el médico. Él y Alfonso. Alfonso era nuestro hermano. Alfonso. ¿Y qué hacía Alfonso Alfonso? Gutiérrez. ¿Qué hacían ellos? Ah, ¿Qué hacía Alfonso, el hermano? y Alfonso, de esa época, ¿Y qué hacía él? medicina. ¿También medicina? Ambos, Jota y Alfonso, ¿fue qué dijo? También eran Jota fue médico. O sea, dos médicos. dos médicos en la familia. Y como era el médico. ¿Y qué te regalaba Jota? ¿Qué te daban? Chocolate, me imagino. No me acuerdo. Pero ¿Te llevaba flores? ya pendiente de mí. Te llevaba cine, me imagino. No, pero de esa época no era el cine ahora. No, Entonces, ¿qué hacían? ¿Salían a bailar? ¿A dónde? era, digamos, donde están ahora, en la plaza, Ah, en la plaza. sí, el costado frente a la diagonal de la plaza. Ahí siguió el conservatorio. Ah, ya. Entonces uno ahí se acuerda de todo. Pero mira, ¿qué estudió en el conservatorio? Ah, ¿Piano o yo voces? piano. ¿Piano? ¿Y por qué le gustaba el piano, man? ¿Por qué le llamaba? Pero cuando nos casamos, mi suegro nos regalaron ese piano. El piano es mío. Sí. ¿Este piano cuánto tiene? Este piano. Mira, No lo sé tiene. si porque me lo dieron de la casa de mi marido. Mi hija tenía este piano en la castellana. Ah, Mi hija tenía ese piano en la por castellana. eso. Cuando Oh, sí, nosotros, mucho antes cuando nosotros vivíamos allá, mi hija ya tenía ese piano. Tenía ahí abajito. que tocaba piano. Pero yo creo que ese piano no tenía mucho tiempo. Mi hija tenía de pronto en el piano el bailador de flamenco. Sí, ¿Qué? ahí tenía el flamenco. Mi hija El tenía- gorrito negro. Mi hija tenía el bailador de flamenco. Ah, sí. ¿Dónde está el baila, el de Era allá mismo. El el baila- flamenco? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Allí, allí, mire. Ahí, ¿Dónde está el bailador de flamenco? En el No, gorrito encima. negro. No lo veo. encima de la mesita, al pie, ahí, Sí, no, no, de este lado. ¿Tú no te acuerdas que una vez jugando nosotros Ah, que se perdió el sombrero?